Comienza a germinar la alegría de saber que un día volveremos a ver a un ser querido, en el sentido propio de aquellos que han recibido al Señor, y ese es mi mensaje. Ahora, la pregunta es, si afuera, cuando muere un ser querido, esa ausencia nos produce tanto dolor, y hay gente que queda en el duelo largo, tiempos muy largos, que muchas veces terminan en depresión y en situaciones muy difíciles desde el punto de vista de salud mental. Pero la pregunta es, como creyentes, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en este duelo? Y esta es mi mensaje esta mañana. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué deben hacer hoy familias que me acompañan? Cada uno de ustedes, ¿qué deben hacer? Y la respuesta es, confíen en Dios. No hay más que hacer. Confíen en Dios. ¿Y por qué yo debo confiar en Dios? Les voy a dar 5 razones esta mañana, 5 principios bíblicos que nos llevan a pensar cómo debo confiar en Dios. Y antes de ello vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Amado Padre, rogamos que tu palabra hoy la selles en nuestro corazón y en nuestra mente a través del Espíritu Santo. Permite, Señor, que aquellos que aún no te conocen y no tienen ese privilegio de conocerte en la intimidad, hoy puedan entender que es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos decirte, Señor, ven a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Hoy queremos abrir tu palabra y encontrar en ella voz de aliento y de ánimo en medio de la partida de nuestros seres queridos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Primer principio, ¿por qué yo debo confiar en Dios? Porque Dios piensa en nosotros. Cuando muere un ser querido, tal vez pensamos, nadie piensa en mí, me han dejado solo. Pero puede ser cierto, sí, es cierto. Yo he tenido que ir a algunas honras fúnebres donde uno entra y está la persona que ha partido y 2 o 3 personas no más. Y en medio del dolor de aquel familiar dice, estoy solo, me han dejado solo. Y nadie ha ido a ese último momento. Eso es muy doloroso. Pero sabe, cuando ese ser querido ha partido, no estamos solos. Confiemos en Dios porque Dios piensa en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Vayan al Salmo 40, por favor. Vayan conmigo al Salmo 40. Y aquí en la escritura encontramos que Dios piensa en nosotros. Alguien pensaría, pero debe estar muy ocupado en tantas cosas. Dios debe estar ocupado con el cosmos, con la humanidad. Dios debe estar ocupado con tanto pecado, juzgando, disciplinando. Bueno, yo creo, pastor, que Él no piensa en mí. Yo soy una pequeña hormiga que puedo ser pisoteada en cualquier momento. Pastor, nadie piensa en mí. Yo soy alguien que fui huérfano o tal vez abandonado. Yo me he criado solo, he estado solo. Nadie piensa en mí y por eso yo no pienso en nadie. Por eso he hecho mi carácter de esa manera, rudo, fuerte, porque yo solo recibí maltrato, porque nadie pensaba en mí. Eso no es cierto. Dios piensa en ti. Dios siempre piensa en ti. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 17. Hermoso. Lo escribe David y recuerden que David es un hombre que pasa por el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David fue un hombre bendecido, pero tuvo mucha aflicción, mucho dolor, pecado, pero tuvo una restauración y el amor de Dios en su vida. Y escribe esto tan maravilloso, dígalo, aunque afligido yo, familias, ¿hoy están ustedes afligidas? Claro, quien no está afligido por un ser querido. Hemos acompañado a Jenny, a Merceditas, a su mami, Luis ahora. Hemos visto lágrimas cuando orábamos, sobre todo por la salud de la mamá de Jenny, de María Esther. ¿Y cuánto oramos? ¿Cuánto lágrimas vimos de Jenny a través del Zoom ahí en el tiempo de oración? Y dice, aunque afligido yo y necesitado, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Jehová pensará en mí. Hermanos, no están solos, hermanas, familias, no están solas. Pastor, usted no sabe cuánto duele esto. Lo sé, porque he tenido que también pasar por ese valle de sombra y de muerte. También la partida de seres que amamos demasiado.
pero Dios piensa en nosotros. Dios nos ama. Y sé que Dios, siempre habrá un espacio en la vida de Dios, en mi vida. Y mire cómo termina el Salmo. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué lindo, ¿no? Qué salmo de ánimo. Si usted llegó esta mañana pensando que nadie está pensando en usted, Dios sí. Porque usted es importante para Dios. Entonces, la pregunta a esa pregunta, ¿qué debo hacer? Confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios piensa en ti. Dice Jeremías capítulo 3, 31, versículo 3, que Dios nos ha amado con amor eterno. Es decir, siempre te ha amado, nunca te ha dejado. Pastor, he sido rebelde, duro. Dios te ama. Dios te ama. Y ese amor lo hizo visible en Juan 3:16. ¿Cómo lo hizo visible? Porque de tal manera amó, entonces no diga Dios al mundo, sino me amó, de tal manera me amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que si yo creo tenga vida eterna en él. ¿Eso no es pensar en usted? Claro. Y Dios hizo visible ese pensamiento y ese amor lo hizo visible a través de Jesucristo a morir en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Eso es pensar en nosotros. Dios piensa en mi eternidad. Se preocupa dónde voy a pasar la eternidad. Dios sabe que llora por nosotros cada día. Sabe que el Señor Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros. Usted sabe que el Señor todavía derrama lágrimas en el cielo pensando en cada uno de nosotros, en que usted y yo tomemos la buena decisión de amarle, seguirle, honrarle, adorarle, temerle de una manera maravillosa. Dios piensa en nosotros. Si usted esta mañana cree que nadie pensaba en usted, qué pena, Dios piensa en usted. Veamos la segunda razón por qué usted debe confiar en Dios, porque Dios pelea por ti. Pastor, este ser querido que se fue muy difícil, ¿qué hago? Estoy derrotado, no sé qué hacer con mi vida. Me abruma el dolor, me abruma la tristeza, pero sabe que usted no pelea solo ese dolor, tiene un Dios maravilloso. Se lo voy a mostrar. Vaya a Éxodo capítulo 14. Una escena muy linda. Y en Éxodo capítulo 14 está el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. En Éxodo 14, versículo 14, vayan ya conmigo. La escena es sencilla. Salen de Egipto, Mar Rojo, desierto, y detrás de ellos viene ¿quién? Faraón. No hay para dónde coger, hay unas montañas, unos acantilados. La única manera es o tirarme al mar y morir o devolverme y enfrentar a Egipto, los ejércitos o simplemente morir en el intento. El pueblo estaba aterrado, estaba paralizado. Era un pueblo que acaba de salir, no sabía nada de la guerra, no sabía nada de combate, no tenía un general, solo un líder que era Moisés. Y simplemente dijeron, vamos a morir y estaban entregados a ese destino. Y yo creo que cuando muere un ser querido también nos embarga situaciones de ese orden, ya simplemente todo se acabó, no hay nada que hacer, voy a morirme en este intento sin nada que hacer. Y Moisés le dice, ora a Dios y dice, Señor, ¿qué hacemos? Y miren la respuesta de Dios, porque Dios piensa en ti y Dios pelea por ti. 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Hay que luchar mucho en esto? No, hay que estar tranquilos. ¿Qué les dijo Dios? Ustedes no se me muevan de ahí. Para pelear las batallas simplemente hay que estar firme en la fe. No se mueva, no se tira el mar rojo, no busque a Faraón, quédese quietico porque Dios dice, quédate, ¿qué? Tranquilos. No sean víctimas de la desesperación o de la tristeza, quédense ahí quieticos.
Porque ¿qué? Voy a pelear por vosotros. Entonces, debemos confiar en Dios, claro, porque Él piensa en mí, pero también pelea por mí. Ahora, en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor dijo algo maravilloso. En el mundo tendréis que, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que Dios pelea por ti. Tú no estás solo. Pastor, ¿qué hago con todo este bullying que me hacen? ¿Qué hago con este tema laboral? ¿Qué hago con toda esta presión? ¿Qué hago con toda esta situación? Quédate tranquilo, porque Dios pelea por ti. Permite que Dios actúe. ¿Vamos a tener aflicción? Sí, el Señor lo dijo, claro. Pero confiad, yo he vencido. Es decir, yo estoy peleando, ¿por qué? Por vosotros. Nadie más lo puede hacer. Y la victoria está, ¿qué? Asegurada. Me encanta también el versículo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vayan conmigo, Primera de Pedro 5, 7. Allí Pedro dice algo maravilloso en Primera de Pedro, dice 5, 7. Echando toda, ¿qué? Vuestra ansiedad, ¿qué? Ahí está la palabra ansiedad, estrés, uh, afán de la vida, agonía, agobio. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cuál es el consejo? Dios va a pelear por ti. Solamente es que hay una condición. Entrégale todo. No dice parte, dice, echa toda vuestra ansiedad sobre él. Ahí no dice, Señor, ayúdame con esto y yo hago esta parte. No, no funciona de esa manera. Para que Dios pelee nuestras batallas tenemos que estar tranquilos, con fe y entregarle ¿qué? Todo. Si no es así, Dios no puede pelear. ¿Por qué? Porque si sale bien, dice, yo ayudé. Esa victoria también me pertenece a mí. No, las victorias son de quién? De Dios, exclusivamente. Y Dios obrará. Entonces, echemos toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene que cuidado de vosotros. Dios piensa en ti, claro, siempre. Dios pelea por ti, sí, siempre. Entonces no estamos solos. Debemos confiar en Dios porque hay esa respuesta en Dios. Veamos el tercero. Éxodo capítulo 33. Me encanta esa escena también en Éxodo capítulo 33. Dios no solo piensa en ti, no solo pelea por ti, sino te da descanso. Cuando estamos en medio de estas situaciones, y no solo en la ausencia de un ser querido, sino en todas estas aflicciones de la vida laboral, económica, de salud, y uno dice, Señor, ¿qué hago? Descansa en el Señor. Se llama dependencia. Pero yo quiero hacer, no, no hagas, quédate tranquilo. Guarda tu puesto. Solo confía en Dios. Cédele todo a Él y Él hará. Me encanta este versículo porque en este momento Moisés está haciendo una oración de intercesión. Hace una oración, si ustedes ven ahí en el versículo capítulo 33, Moisés hace esta oración porque resulta que en capítulos anteriores el pueblo había hecho un becerro y se había desordenado el pueblo y cuando le dice Dios a Moisés, ve y baja, mira cómo están de locos. Y estaban enloquecidos, borrachos, estaban adorando un becerro. Aarón dijo, esto salió yo no sé de dónde ni cómo fue, pero ahí apareció y ahí estaba el escenario. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Y Moisés le dice, no, 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 espera, Dios, no, 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 no voy a andar en medio de este pueblo. Yo no quiero estar con un pueblo de dura cerviz. Y Moisés hace una oración maravillosa intercesora y mire lo que le dice después de la oración. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una carga en su corazón. Tenía un dolor en su corazón porque él amaba el pueblo de Israel, amaba a ese pueblo que había visto sufrir 400 años. Él había sido parte de Egipto y había matado a un egipcio y había visto todo el dolor y el clamor de ese pueblo. Y Moisés había sido llamado desde la zarza diciendo, ven, yo te necesito porque mi pueblo clama por esa esclavitud. Y este hombre amaba y dice, no, ahora yo creo que en posición de él y yo veo todo ese desorden, digo, sí, Señor, busquemos otra gente mejor. Pero Moisés amaba a ese pueblo y dijo, no, Dios, no lo hagas.
Y Dios le responde de una manera maravillosa. Después de esa carga, ese dolor, mire lo que dice el versículo 14. Y él le dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré qué. Ah, ¿Usted quiere descansar? Busque a Dios, busque sus brazos. Me encanta el versículo, volvamos a leer, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo, no vas a estar solo. ¿Y te daré qué? Descanso. ¿Cuántos de todos nosotros venimos hoy con cargas, con dolor, con angustia? Tal vez no está poniéndome cuidado el mensaje porque su mente está ahora en otra parte. Es posible, no lo juzgo. Tal vez porque sabe que tiene que salir de acá y tiene que resolver un problema, etcétera. Pero solo le digo, mira a Cristo, porque solo en Él va a encontrar descanso. Solo en Él va a encontrar quién piensa en usted con autenticidad, sin hipocresía. ¿Quién peleará sus batallas? Solo Jesucristo. ¿Quién le dará descanso? Solo Jesucristo. Mire lo que dice en Mateo 11:28. Allá el Señor dice, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Entonces, ¿dónde está el descanso? En una buena hamaca frente a la costa, con una eh, Coca-Cola fría, qué sé yo. No, el descanso en la aflicción de la vida está en Jesucristo. No hay otra manera. Dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados y dolidos y desconsolados y estresados, deprimidos, sin esperanza, y la generación Z, cristal, y los que sufren de bullying y los que no tienen trabajo y todo. Y yo os haré qué. El Señor dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás será qué. Me encanta esa palabra añadido, porque está en presente continuo. No dice, te añadí y para. Y no más, Señor. No, es continuo. El Señor nos va dando a medida que nosotros vamos dando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestras vidas le honren. Él honra la obediencia, Él honra la fidelidad, Él honra el amor hacia Él. Y mire lo que dice también, en primera de Pedro ya lo leíamos, que debemos echar toda esa ansiedad sobre el Señor. Entonces nos dará ¿qué? Descanso. Vamos al quinto punto. Ay, cuarto, perdón. Lo puse aquí mal. Me corrijo. Cuarto, gracias. Dios, ¿qué debemos hacer en medio del duelo? La pregunta, la respuesta es confía en Dios. Y la siguiente es, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. ¿Verdad, pastor? No, yo ya tengo mis planes. No, es que esos planes, si no están bajo la dirección de Dios, tal vez te esfuerces y hagas un gran esfuerzo y logres algo, pero no vas a lograr el resultado real en tu vida. Dios tiene un plan excelente. Quiero mostrarles en Jeremías capítulo 29. Vayan a Jeremías capítulo 29, ahí en el Antiguo Testamento. Después de Isaías viene Jeremías, versículo 29. 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es decir, hay un plan. Dios está diciendo, yo tengo un plan. ¿Cuál es el problema? Que yo no quiero meter a Dios en mis planes. No, pastor, yo tengo mi plan definido. Ya estoy listo para la pensión. Ya me compré el saquito de rombitos para ser pensionado. Ya compré una Reclinomatic. Ya tengo el plan. Yo ya tengo plan. No, yo ya tengo definido. En enero me voy para Europa o en febrero me no sé qué. Yo ya tengo el plan. Cuidado, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Es bueno planear? Sí, pero lo malo es sacar a Dios de los planes. Ese es el error. Dios debe estar en mis planes, siempre. Y mire lo que dice el versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de qué? Paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿Dios tiene un plan para nosotros? Sí, ahí está.
Lo que pasa es que nosotros no queremos incluirlo. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 11. Y quiero darles un pequeño ejemplo de los planes de Dios que son bien interesantes. Juan capítulo 11, no lo vamos a leer todo, vamos solo a leer unos apartes en Juan capítulo 11. Se enferma, y voy a decirlo rápidamente, el Señor está lejos de la vida en Betania, estaba Lázaro, y el Señor estaba en otro lugar predicando, y se enferma Lázaro, su amigo, y entonces le mandan a decir, Señor, Lázaro, tu amigo está enfermo. Entonces, vamos. Esos eran los planes de ellos, ¿cierto? ¿Válidos? Sí. ¿Lo amaba? Sí. ¿Era su amigo? Sí. ¿Y por qué lo llamaban? Porque el Señor hacía milagros. Ellos ya lo sabían, lo habían visto. Y entonces el plan de ellos era válido, sí, pero no lo consultaron a Dios. Simplemente dijeron, Señor, vamos, como diciéndole, te toca. No, a Dios no le toca. A Dios no se le dan órdenes. Ni le decreto, ni le exijo, ni le nada, ni le tuerzo el brazo, para nada. Los planes de Dios son de Dios. Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Entonces, mire lo que pasa acá. Y él dice al Señor, sí, sí está enfermo. Sí. Vamos a quedarnos otros días. Y ellos quedaron sorprendidos y se fueron molestos. Cuando llega el Señor, miren acá, versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, es una reclamación abierta, mi hermano no habría, ¿qué? Muerto. Estaba reclamándole, Marta estaba brava, diciéndole, si tú eres a mí, ¿por qué no viniste? Pero mire que Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Dice el versículo, miren el versículo siguiente, perdón, nos devolvemos un poquitico, quiero ver. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Les dijo, está durmiendo, pero era para que entendieran algo más suave, pero les dije, no, ha muerto. Y me alegro por vosotros de que haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dice el Señor, me alegro que se haya muerto. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el plan de Dios era otro, era un plan sobrenatural, maravilloso. Y miren el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, yo no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces el escenario es bien interesante. El Señor llega ya a la familia y les dice, no se preocupen, ya hay un plan. No, pero es que el plan era que tú vinieras y lo sanaras. Y dicen, no, es que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era sanar a nuestros seres queridos. ¿Sí lo entienden? Ese no era su plan. ¿Ese era el plan con Lázaro? No. El plan con Lázaro era resucitarlo. ¿Y qué esperamos de nuestras familias? Que resuciten y vernos con ellos. Ese es el plan de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a sujetarnos a los planes de Dios. Y finalmente, mira el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Es la misma Marta que le dijo, ¿por qué no viniste? Entonces Martica sigue ahí como, perdón, a la yugular. ¡Ah! ¿Pero para qué? Ya está muerto. El plan era que vinieras y lo sanaras y no nos pusieras en este plan de llorarlo, de decir, mi hermano se fue, ya, y Marta le cuestiona la quitada de la piedra. ¿Sí ven? Le dice, pero ¿para qué ese plan tan ridículo? Quitar la piedra ya huele. Es decir, está diciéndole, ya no es reversa, ya eso no hay nada que hacerle.
Y el Señor le dice, espera, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿crees esto? ¿Lo crees? Esa fue la pregunta que le hizo el Señor ¿a quién? A Marta. Y ella ligeramente dijo, sí, 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 en el futuro. Le dijo, no, pero espera, eso puede ser hoy, porque para Dios no hay nada imposible. Y mire cómo termina el versículo. 42. Ya sabía que siempre me oyes, la oración del Señor. Perdón, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de qué? Que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Sanar a Lázaro? Eso no servía de nada. ¿Por qué? ¿Cuántos había sanado el Señor antes? Muchos. ¿Y qué pasó? Nada. La gente seguía igual de incrédula, igual de escéptica, diciendo, eso es como del diablo, eso es como brujería, como un mago, como... no. ¿Y qué decían los escribas y fariseos? No, este hombre no, eso no son obras mesiánicas, no le creemos, pero tenía que haber una prueba fehaciente de que Jesucristo era el Mesías. Y este era el plan de Dios. Y utilizó la muerte de un ser querido para manifestar sus planes. Raro, pero Dios actúa de esa manera. Y la muerte de Lázaro marcó una gran diferencia y dijeron, si este resucita a los muertos, es el Mesías. Ahora sí le creemos. Vamos a leer el versículo. Y dice al final, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ¿qué? Ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús y qué, y creyeron en él. Voy a decir algo, voy a inferirlo, pero yo creo que muchos de los que estaban ahí eran deudos, amigos, estaban acompañando el sepelio, pero muy seguramente si Jesús hubiera sanado a Lázaro, que hubieran dicho, uy, tan de buenas el Lázaro. Chao. Se libró la EPS. No tuvo que hacer cola, ni pedir tutela, ni nada. Qué chévere. ¿Hubieran creído? Era tan común. Es decir, para ellos eso era como Jesús sanó al paralítico. Jesús sanó al leproso. Está bueno. Pero cuando ven esto, ¿qué dice la escritura? Creyeron. Dijo, esto sí es diferente. Entonces, mire que el plan de Dios, los planes de Dios tienen una razón de ser. Por eso tenemos que incluirlo en nuestras vidas. Toda decisión que usted tome en su vida secular, familiar o de iglesia, Dios debe estar involucrado en ayuno y oración. Señor, por aquí es el camino, esta es la forma. ¿Cómo es tu plan? Muéstramelo. No quiero salirme de ese formato. Ayúdame a entender lo que quieres de mi vida y no quiero salirme de ella. Y terminamos ahí en el versículo al final que todos dicen, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús ¿qué? Había hecho. Una parte no creyó. A pesar de haber visto esto tan sublime y sobrenatural, no creyó. ¿Qué debo hacer entonces en medio del dolor? Confía en Dios, porque Dios tiene un plan para ti. Es evidente, sus pensamientos son para bien y no para mal, sino de paz para nosotros. Lo importante, ¿sabe qué es? Deje que Cristo venga a su vida. Permita que sea su Señor y su Salvador. Permita que sea su consejero. Permita que Él haga su agenda diaria y de aquí a la eternidad. Permita que Dios le muestre su plan y usted diga, Señor, lo recibo humildemente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos son como los del versículo 46. Pero algunos se fueron a los fariseos. ¿Y qué? Le dijeron.
¿Y sabe qué le dijeron? Si usted lee el navajo, hay que matarlo. A ese Jesús hay que matarlo. Es un peligro. Nos daña el negocio que tenemos. Y muchos no quieren que Cristo sea parte de su vida. El resultado, terrible. Entonces, el plan de Dios para nosotros, ¿cuál es entonces? Al morir. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Que usted y yo vayamos al cielo. Que nosotros vayamos al cielo. Quiero mostrarles algunos versículos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice claramente que el plan de Dios, ¿qué es? Buscar y salvar. Entonces Dios tiene un plan ya clarísimo. El otro plan de Dios está, búsquelo en 2 Corintios 5:8. Me encanta ese versículo. 2 Corintios 5:8. ¿Cuál es el otro plan de Dios? Mírelo. 2 Corintios 5:8. Dice lo siguiente. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuál es el plan de Dios? Que estemos con Él. Le voy a decir algo. Todo creyente que muere automáticamente está en la presencia del Señor. Este versículo lo dice. No está en ninguna otra parte, sino directamente en la presencia de Él. ¿Quién lo dice? Vuelvo a leerlo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sabe que si usted muere hoy y no tiene a Cristo, no va a estar en su presencia, sino pasa a un lugar? ¿Recuerdan al rico, al rico Epulón y Lázaro? Pasa a un dolor de tormento. Lo dice la Biblia. No hay términos blancos diferentes, o es aquí o es acá, pero no hay términos medios en ese sentido. Mira el siguiente versículo, 2 Corintios 5:1. Ahí se devuelven un poquitico, por favor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se está hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tenemos, Él está listo a darnos un nuevo ¿qué? Cuerpo, incorruptible, inmarcesible, maravilloso, eterno. Esos son los planes de Dios. Miren el otro, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vayan conmigo. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Ahí hay otro plan de Dios. Dice lo siguiente, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. ¿Y el morir es qué? ¿Cuál es el plan de Dios al morir? ¿Pérdida o ganancia? Ganancia. Pastor, pero hay dolor. Sí, el que queda, pero el que se va es qué? Ganancia. ¿Hay más dolor? ¿Hay más enfermedad? ¿Hay más molestia? No, hay una eternidad maravillosa. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Está en una dualidad Pablo ahí. Pero dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con quién. Si saben que todo aquel que recibe a Cristo, si muere hoy, estará con quién? Con Cristo. Y luego termina el versículo diciendo lo siguiente, lo cual es que, por eso yo les decía que yo estoy listo para soltar las amarras, para partir, porque eso es que, muchísimo que, es que es mejor, pastor, pero es que, y entonces, y el trabajo y la cosa, no, no, tranquilos, no se preocupen, porque es muchísimo mejor estar con quién, con Cristo. La escritura lo dice claramente, suelte amarras cuando tenga que soltarlas, no se preocupe. Si Dios le llama, no diga, ay, pero ahora, ¿quién me va a cuidar las maticas? Y ahora, ¿y el carro? ¿En qué manos quedará? ¿Le van a dañar la caja? Yo cuidando del carrito del 64. Y empezamos a esas amarras como que, no, suéltelas. En cualquier momento tendremos que partir, porque eso es muchísimo mejor. Pablo lo decía, es mejor estar con Cristo en la patria celestial, allí donde no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza, solamente el amor de Cristo.
Miren Efesios capítulo 2, otro plan de Dios. Efesios capítulo 2. Y quiero hacer énfasis en los planes de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el escenario hasta ese versículo estamos diciendo, somos pecadores, nada que hacer, no tenemos salvación. Esto es un problema gravísimo, tenemos estos enemigos, pero luego dice, pero Dios que es rico en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Significa que Dios piensa en ti, pelea por ti, descansa por ti, tiene un plan para ti. Y aquí está, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí está el plan perfecto para su vida. Eso era usted, la carne, la rebeldía, el pecado, pero Cristo te ama y piensa en ti. Y ha creado un plan maravilloso, el cual es descanso para ti, para tu alma y la eternidad. Y mire cómo termina Pablo diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de qué. Y esto no es de vosotros, porque es un plan de Dios. Dice, pues es un don de Dios, es un regalo, es una dádiva, es un plan de Dios perfecto. Y al final, no por obras para que nadie que se gloríe. El plan de Dios perfecto para salvación. Estar en Cristo es mejor. Y terminamos, y quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 2. Pero hay un plan de Dios que quiero decirle, que quiero que no desconozca esta mañana. Y quiero terminar con este versículo. Romanos capítulo 2. Y hemos hablado de esa gracia, de ese amor del Señor, pero, quiero darle la otra cara de la moneda. No puedo quedarme con ella. Así como Dios tiene un plan para usted hoy maravilloso, de una eternidad maravillosa, que es por gracia, por amor, que el Señor quiere llevarle a la eternidad con Él, que Él no quiere que usted pase al infierno, una eternidad separado, muerto espiritualmente y separado de Dios, pero nada que hacer. Si usted en su decisión consciente y personal decide rechazar esta cruz, mire lo que pasa. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es clarísimo, que nadie se condena porque Dios lo condena. Es porque yo por mi dureza, por mi rudeza, por mi antipatía, por mi altivez, por mi orgullo, por decir que no necesito a nadie menos a Dios, termino bajo la ira de Dios. Esa es la otra cara de la moneda. Duro, sí, con todo el cariño y el respeto que ustedes me merecen hoy, pero si usted tiene esa condición, se va para el infierno. ¿Tengo que decirlo? Tengo que decirlo. Porque quiero que usted salga de este lugar y el día que esté en la presencia de Dios no diga, nadie me lo dijo. Sino hubo un pastor allá un día, ya parado, me dijo eso y no le hice caso, no logré saber y entender
que esa era mi decisión y fui terco, necio y duro de servicio. Siga leyendo el versículo. El cual, durísimo esos versículos, el cual pagará a cada uno. Dios no nos va a juzgar, no nos va a juzgar como pareja, a mi esposa y a mí. Entonces la familia Beltrán Romero pase al tablero. No, Mauricio Beltrán, venga para acá. Y este es su lista y esto es lo que está y esto es, y Dios va a juzgarnos a cada uno por nuestras obras. Y mire cómo termina el versículo. Y entonces después de ese juicio, ¿qué pasa? Hay una sentencia. Todo juicio trae un veredicto, ¿cierto? Culpable o inocente. La pregunta es dónde vamos a estar nosotros. Y mire lo que dice, versículo 7, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan, todo esto está hablando de recibir a Jesucristo y vivir de acuerdo a sus principios. Pero ira y enojo a los que contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a qué? A la injusticia. Pastor, entonces, ¿cuál es el requisito hoy para ser parte del plan de Dios? Se lo voy a decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el plan de Dios. ¿Quién toma ahora la decisión? Cada uno de nosotros. Si usted esta mañana no conoce al Señor, yo lo invito. Mire, siempre lo digo, mi deseo es volverlo a ver a usted, pero en el cielo. Porque si no toma la decisión, nunca más lo volveré a ver. Y espero que tomen esa decisión con todo el corazón. Hay un plan de Dios de puro amor. Desde el amor, dice que nos amó con amor eterno. Y es un plan que viene desde Génesis a Apocalipsis, trazado de una raya larga que se llama la sangre del Señor Jesucristo, llena de amor. Pero Dios también es justo y juicio. Cierren sus ojos esta mañana, allí con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Yo quiero hacerle una invitación que reciba a Cristo hoy como su Señor y Salvador, para que usted pueda vivir con Él por la eternidad. Hoy es el día de salvación, el apóstol Pablo dice claramente, y espero que ustedes tomen esa decisión. Amado Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque piensas en nosotros, peleas nuestras luchas, nos das descanso y tienes un plan maravilloso en nuestras vidas. Señor, en esta mañana yo pido allí que si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo, haga esta pequeña oración conmigo, allí en su mente, en su corazón. Señor Jesús, hoy he comprendido que soy pecador, que la dureza de mi corazón me ha hecho un necio, que si me juzgaran por mis obras, me iría al infierno, no hay duda. Pero hoy quiero, Señor, mirarte a ti. Quiero que perdones mis pecados, me limpies de mi maldad y me hagas más blanco que la nieve. Quiero que vengas a mi vida. He vivido a mi manera, pero hoy quiero vivir a tu manera. Que tu plan sea una realidad en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Yo hoy quiero, Señor, que mi vida sea transformada y que mi vida te honre y te glorifique, Señor. Gracias doy por el amor que me has dado en Cristo Jesús. Gracias doy, Señor, esta mañana por las familias. Gracias por su vida. Y rogamos, Señor, que tú les des el consuelo y el ánimo y saber que solo en ti encontramos descanso para nuestros pies cansados y agotados. Gracias por el tiempo de hoy maravilloso, por nuestras maestras. Llévanos con bien a hogar y bendice, Señor, esta semana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un buen tiempo para todos en esta mañana.